Hay una pregunta que arde en silencio en miles de corazones, una pregunta que muchos temen hacer en voz alta, que se susurra en la oscuridad de la madrugada, que resuena en los bancos vacíos de la SIG. ¿Qué sucede con quienes, en el momento más oscuro de su dolor, tomaron la decisión final? ¿Hay perdón? ¿Hay esperanza más allá de ese último suspiro? Durante siglos, la Iglesia ha guardado silencio, o peor aún, ha condenado sin compasión. Pero esta noche vamos a descubrir 3 verdades bíblicas que cambiarán para siempre tu comprensión sobre este tema. En las sombras de nuestras congregaciones existe un dolor que no se atreve a hablar su nombre, un dolor tan profundo que se oculta detrás de sonrisas ensayadas, de respuestas automáticas cuando alguien pregunta cómo estamos. Es el dolor de quienes han perdido a alguien de esta manera, el dolor de quienes, en este preciso momento, contemplan esa oscuridad como única salida. La Iglesia, durante generaciones, ha construido muros de silencio alrededor de este tema, como si no hablar de ello pudiera hacer que desapareciera, como si cerrar los ojos ante el abismo pudiera evitar que nuestros hermanos cayeran en él. Pero el silencio no salva, el silencio mata. Cada año, más de 700,000 personas en el mundo toman esa decisión final. 700,000 historias. 700,000 familias destrozadas, 700,000 preguntas sin respuesta que atormentan a quienes se quedan. Y en medio de todo ese dolor, la pregunta más desgarradora de todas: ¿dónde está ahora mi ser amado? ¿Lo rechazó Dios en su último momento? Durante siglos, la teología tradicional ha enseñado que el suicidio es el pecado imperdonable, que quien lo comete pierde automáticamente su salvación, que es un boleto directo al infierno. Esta doctrina ha causado un sufrimiento inconmensurable a familias enteras, añadiendo culpa y desesperanza al dolor ya insoportable de la pérdida. Pero, ¿es esto lo que realmente enseña la Escritura? ¿O hemos construido doctrinas sobre fundamentos de arena mientras ignoramos lo que la palabra de Dios verdaderamente revela? Piensa en esto por un momento. Si alguien con una enfermedad terminal muere por complicaciones de su padecimiento, ¿lo condenamos? Si alguien con cáncer finalmente sucumbe después de una larga batalla, cuestionamos su salvación. Entonces, ¿por qué cuando alguien sufre de una enfermedad mental tan devastadora que nubla su juicio hasta el punto de quitarse la vida, asumimos que Dios lo abandona? La depresión severa, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno de estrés postraumático, estas no son simplemente debilidades de carácter o falta de fe, son enfermedades reales que afectan la química cerebral, la capacidad de razonar, la voluntad misma de vivir. Cuando alguien en medio de una crisis de salud mental severa toma esa decisión, está realmente en pleno uso de sus facultades. ¿Puede Dios, en su infinita misericordia, no tomar esto en cuenta? Esta noche vamos a explorar 3 secretos bíblicos que la mayoría de las iglesias nunca enseñan. 3 verdades que traerán luz a esta oscuridad. No vengo a ofrecerte respuestas fáciles o consuelos baratos. Vengo a mostrarte lo que la palabra de Dios realmente dice, aunque incomode nuestras tradiciones. Y quiero que sepas algo antes de continuar. Si en este momento estás considerando quitarte la vida, este mensaje es especialmente para ti. Quédate conmigo. Lo que estás a punto de escuchar puede salvarte. Y si has perdido a alguien de esta manera, este mensaje también es para ti. Hay esperanza, incluso en medio de las cenizas más oscuras. El primer secreto bíblico que necesitas conocer es este. La Escritura nunca, en ningún lugar, declara explícitamente que el suicidio sea el pecado imperdonable. Nunca. Busca en toda la Biblia y no encontrarás un versículo que diga: el que se quite la vida perderá su salvación. No existe. De hecho, la Biblia registra varios casos de suicidio: Abimelech, Saúl, el escudero de Saúl, Aitofel, Simri y Judas.
Cada uno de estos casos es mencionado sin una declaración explícita de condenación eterna por el acto mismo. Algunos de ellos ya estaban en rebelión contra Dios por otros motivos, pero el texto nunca establece el suicidio como el factor determinante de su destino eterno. Entonces, ¿de dónde viene esta doctrina? Principalmente de la teología católica medieval, que declaró el suicidio como pecado mortal, porque argumentaban, es imposible arrepentirse después de cometerlo. Esta lógica asume que la salvación depende de mantener un registro limpio de pecados confesados hasta el último momento de vida. Pero, ¿es eso gracia? ¿Es eso el Evangelio? Si la salvación dependiera de morir sin pecados, sin confesar, ninguno de nosotros tendría esperanza, porque todos morimos con pensamientos, actitudes y palabras no confesadas. La pregunta real no es si podemos confesar cada pecado antes de morir, sino si la sangre de Cristo es suficiente para cubrir incluso aquello que, en nuestro estado quebrantado, fuimos incapaces de confesar. El primer secreto: la gracia es más grande que nuestro último acto. Romanos, capítulo 8, versículos 38 al 39 nos dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lee esas palabras nuevamente, despacio. Déjalas penetrar en tu corazón. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Incluye esto el suicidio? La respuesta de Pablo es absoluta: ninguna cosa creada. El suicidio es un acto cometido por una criatura. Por lo tanto, según este pasaje, no tiene el poder de separarnos del amor de Dios en Cristo. Pero alguien dirá: ¿y qué hay de la fe? ¿No demuestra el suicidio una falta total de fe? Aquí es donde debemos ser cuidadosos y compasivos. La fe no es un sentimiento constante que debemos mantener a un nivel específico para conservar nuestra salvación. La fe, en su esencia, es confianza en Cristo, no en nuestra propia capacidad de mantener una actitud mental perfecta. Piensa en el hombre del Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 24, que le dijo a Jesús: creo, ayuda mi incredulidad. Su fe era imperfecta, mezclada con duda, y sin embargo Jesús no lo rechazó, lo sanó, lo recibió. Honró incluso esa fe imperfecta. ¿Puede alguien que ha confiado genuinamente en Cristo llegar a un punto de desesperación tan profunda que su mente se quiebre? La respuesta es sí. La Biblia está llena de ejemplos de personas de fe que llegaron a desear la muerte. Job, a quien Dios mismo llamó justo, declaró en el capítulo 3, versículo 3: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Job deseaba no haber nacido nunca. En el capítulo 6, versículos 8 y 9, suplica: quien me diera que viniese mi petición, y que Dios me otorgase lo que anhelo, y que quisiera Dios quebrantarme, que soltara su mano y me cortase. Job estaba pidiendo morir. Estaba rogando por el fin de su sufrimiento a través de la muerte. ¿Perdió Job su salvación por estos pensamientos? ¿Lo rechazó Dios? No. Al final del libro, Dios mismo lo vindicó y declaró que Job había hablado correctamente de él. El profeta Elías, después de su gran victoria en el Monte Carmelo, cayó en una depresión tan profunda que huyó al desierto. En Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 4, leemos: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, el poderoso profeta que había hecho descender fuego del cielo, que había confrontado a los profetas de Baal, que había visto milagros extraordinarios, estaba tan deprimido que le pidió a Dios que lo matara. ¿Cómo respondió Dios? No con condenación, sino con ternura.
Envió un ángel para alimentarlo, para cuidarlo, para restaurarlo gradualmente. Jonás, después de su frustración con la misericordia de Dios hacia Nínive, declaró en el capítulo 4, versículo 3, «Ahora pues, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Jonás prefería morir que ver a sus enemigos recibir perdón. Y aunque Dios lo corrigió, no lo condenó por ese deseo de muerte. Moisés, bajo el peso aplastante de liderar a un pueblo rebelde, clamó en Números capítulo 11, versículo 15. «Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal». Estos gigantes de la fe, estos héroes bíblicos, llegaron a puntos donde deseaban morir, donde el dolor emocional y psicológico era tan intenso que la muerte parecía preferible a la vida. ¿Los abandonó Dios? No, los sostuvo, los restauró, los usó poderosamente. La diferencia entre desear la muerte y quitarse la vida es real, pero la línea que los separa puede ser más delgada de lo que imaginamos, especialmente cuando la mente está enferma, cuando los neurotransmisores fallan, cuando la química cerebral se desequilibra hasta el punto de nublar el juicio. Aquí está el primer secreto que tu iglesia quizás nunca te enseñó. La gracia de Dios es más grande que nuestro último acto. La salvación no depende de cómo morimos, sino de en quién hemos confiado para nuestra redención. Si la cruz de Cristo no puede cubrir el último pecado de un creyente, entonces no puede cubrir ninguno. El segundo secreto: Dios entiende el dolor mental. Existe una diferencia fundamental entre pecado y enfermedad, aunque a veces se entrelazan de maneras complejas. La Biblia reconoce que hay condiciones que afectan la mente humana, condiciones que reducen la culpabilidad moral de quien las padece. En el libro de Deuteronomio, Dios estableció leyes que tomaban en cuenta el estado mental de las personas. Las ciudades de refugio existían precisamente porque Dios reconocía la diferencia entre homicidio intencional y muerte accidental. El mismo principio se aplica a nivel mental. Dios distingue entre rebelión consciente y capacidad disminuida. Los salmos están llenos de referencias a la angustia mental severa. El Salmo 38, versículos 6 al 8, describe: «Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y no hay cosa ilesa en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón». David, el hombre conforme al corazón de Dios, experimentó lo que hoy llamaríamos depresión clínica. En el Salmo 69, versículos 1 al 3, clama: «Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios». Estas no son simples metáforas poéticas. Son descripciones reales de sufrimiento psicológico profundo. David sentía que se estaba ahogando, que no había piso firme bajo sus pies, que sus fuerzas se agotaban. ¿Suena familiar para quienes han experimentado depresión severa? La depresión no es simplemente tristeza, no es debilidad espiritual, no es falta de fe. Es una enfermedad real que afecta el cerebro de maneras físicas y químicas. Altera la producción de serotonina, dopamina y norepinefrina. Cambia la forma en que el cerebro procesa información, interpreta realidades y evalúa opciones. Cuando alguien sufre de depresión clínica severa, especialmente combinada con otros trastornos mentales, su capacidad de razonar claramente está comprometida. No es que elijan rechazar a Dios, es que su cerebro enfermo les presenta una realidad distorsionada donde el dolor parece interminable y la muerte parece ser la única salida al sufrimiento.
Piensa en esto. Si alguien tiene un tumor cerebral que afecta su lóbulo frontal y esto resulta en cambios de personalidad y comportamiento, lo consideramos completamente responsable de esos cambios. Si alguien tiene Alzheimer y dice cosas hirientes a sus seres queridos, lo juzgamos como si estuviera en pleno uso de sus facultades. Entonces, ¿por qué cuando alguien tiene una enfermedad mental que afecta su juicio hasta el punto de quitarse la vida, asumimos que Dios los juzga con el mismo estándar que a alguien que está mental y emocionalmente sano? Jesús mismo demostró compasión extraordinaria hacia quienes sufrían de condiciones mentales. En los evangelios, cuando se encontró con endemoniados, personas cuyas mentes estaban afectadas por fuerzas espirituales, no los condenó, los liberó, los restauró, los envió de vuelta a sus familias. En Marcos capítulo 5, el endemoniado gadareno estaba tan atormentado que vivía entre los sepulcros, se cortaba con piedras, gritaba día y noche. Su comportamiento autodestructivo no era voluntario, era resultado de su tormento. ¿Cómo respondió Jesús? Con poder liberador y compasión restauradora. El segundo secreto es este: Dios entiende la diferencia entre pecado intencional y capacidad disminuida por enfermedad mental. Él ve el corazón, no solo el acto. Él conoce la batalla invisible que se libra en la mente atormentada. Él sabe cuando una persona está actuando desde la fe versus cuando está actuando desde un cerebro químicamente desequilibrado que ha perdido su capacidad de procesar esperanza. Esto no significa que el suicidio sea correcto o que debamos quitarle su seriedad. Es una tragedia, es devastador y hay que hacer todo lo posible para prevenirlo. Pero juzgar el destino eterno de alguien basándose únicamente en ese acto final, sin considerar el estado de su mente y corazón, sin considerar su relación previa con Cristo, es ir más allá de lo que la Escritura enseña. Hay otro factor que debemos considerar en esta conversación, uno que la iglesia moderna a menudo ignora: la realidad de la guerra espiritual. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 nos advierte: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Satanás es llamado en Juan capítulo 8, versículo 44, homicida desde el principio y padre de mentira. Su objetivo es robar, matar y destruir, según Juan capítulo 10, versículo 10. Y una de sus estrategias más efectivas es el engaño psicológico. Cuando alguien está en las profundidades de la desesperación, el enemigo no está inactivo. Él susurra mentiras diseñadas específicamente para empujar a esa persona más allá del borde. Mentiras como: eres una carga para todos, nadie te extrañará, el dolor nunca terminará, Dios te ha abandonado, estarían mejor sin ti. Estas no son simplemente pensamientos propios de la persona, son a menudo ataques espirituales dirigidos. Y cuando una mente ya debilitada por enfermedad mental encuentra estas mentiras, puede ser incapaz de reconocerlas como tales. Puede creerlas como verdad absoluta. Job experimentó esto. En el capítulo 2, versículo 9, su propia esposa le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esa no era solo la voz de una mujer desesperada, era el eco de la estrategia del enemigo. Satanás había apostado que Job maldeciría a Dios si perdía todo. Y cuando Job no lo hizo, el ataque se intensificó a través de quienes lo rodeaban. El enemigo es astuto, no siempre viene con tentaciones obviamente malignas. A veces viene con lo que parece lógica. Si Dios te amara, no estarías sufriendo así. Tu fe no ha servido de nada. La muerte es preferible a este dolor interminable. Y cuando la mente está enferma, estas mentiras pueden parecer razonables. Pero aquí está la verdad que debes grabar en tu corazón.
El hecho de que el enemigo ataque ferozmente a alguien no significa que Dios lo haya abandonado. De hecho, podría significar exactamente lo contrario. El enemigo no desperdicia munición en terreno que ya ha conquistado. Él ataca más violentamente a quienes representan la mayor amenaza para su reino. Pedro fue atacado. En Lucas capítulo 22, versículo 31, Jesús le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Notaste eso? Satanás pidió permiso para atacar a Pedro, pero incluso antes de que el ataque comenzara, Jesús ya estaba intercediendo. Jesús no previno el ataque, pero oró para que la fe de Pedro no fallara completamente. Y aunque Pedro negó a Jesús 3 veces en su momento más vulnerable, Jesús lo restauró completamente después. Si Pedro pudo negar a Cristo 3 veces bajo presión y aún así ser restaurado, ¿no puede alguien que toma una decisión trágica en medio de una tormenta mental devastadora también encontrar misericordia? La pregunta no es si alguien puede pecar tan gravemente que pierda su salvación. La pregunta ¿es la sangre de Cristo suficiente? ¿Su gracia es realmente gracia o es solo un sistema de méritos disfrazado? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 declaran: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo. No se gana por vivir perfectamente. No se mantiene por morir correctamente. Se recibe por fe en Cristo, y esa fe, aunque puede tambalearse, no se pierde completamente si fue genuina desde el principio. Imagina un niño pequeño aprendiendo a caminar. Tropieza, cae, a veces se lastima. ¿Deja de ser hijo de su padre por eso? ¿Lo deshereda el padre cada vez que cae? No. El padre lo levanta, venda sus heridas, lo consuela y lo anima a seguir intentando. Ahora imagina que ese niño, en un momento de confusión y dolor extremo, hace algo peligroso que resulta en su propia muerte. Deja de ser hijo del padre en ese momento. Lo rechaza el padre por ese último error trágico. ¿O no estaría más bien el corazón del padre destrozado, llorando la pérdida de su hijo amado, deseando haber podido salvarlo? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, cuyo amor es perfecto e infinito? El tercer secreto, el juicio de Dios, es diferente al nuestro. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos enseña un principio fundamental. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Nosotros vemos el acto final. Dios ve toda la historia. Nosotros vemos el momento de desesperación. Dios ve toda una vida de luchas, victorias, caídas y levantadas. Nosotros vemos el pecado. Dios ve el corazón quebrantado detrás de ese pecado. Cuando Jesús estaba en la cruz, siendo crucificado entre 2 criminales, uno de ellos se burló de él. El otro, en sus últimos momentos de vida, reconoció quién era Jesús y le dijo en Lucas capítulo 23, versículo 42, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Este hombre era un criminal condenado. No había tenido tiempo de ir a la iglesia, de bautizarse, de hacer buenas obras, de vivir una vida transformada. Solo tuvo fe en su último aliento. Y Jesús le respondió en el versículo 43, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Un momento de fe genuina fue suficiente. Un destello de reconocimiento de quién era Jesús bastó para la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación nunca ha dependido de la duración o perfección de nuestra vida cristiana, sino de la suficiencia de la obra de Cristo. Ahora considera esto: si alguien vivió confiando en Cristo, sirviéndole, amándole, pero en un momento de crisis mental severa, cuando su cerebro está químicamente alterado y su capacidad de juicio está comprometida, toma esa decisión trágica. Borra eso toda una vida de fe.
es ese último momento más poderoso que años de relación con Dios. La teología que dice sí a esa pregunta no es la teología de la gracia, es la teología de las obras, porque está diciendo que al final tu salvación depende de tus acciones, no de la obra de Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo 25, declara sobre Jesús: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Perpetuamente. No dice hasta que cometan cierto tipo de pecado. No dice hasta su último aliento si mueren correctamente. Dice perpetuamente, completamente, totalmente, para siempre. El tercer secreto es este: Dios no juzga como nosotros juzgamos. Él ve factores que nosotros no podemos ver. Él entiende la química cerebral, el trauma no sanado, el dolor psicológico que nubla el juicio. Él conoce la diferencia entre rebelión deliberada y enfermedad debilitante. Él sabe cuando alguien está actuando desde su verdadero yo versus desde una mente atormentada y enferma. Esto no nos da licencia para hacer lo malo. No es una excusa para el pecado. Es un reconocimiento de que Dios es más misericordioso de lo que a veces queremos admitir. Es una afirmación de que su gracia realmente es sorprendente, escandalosa incluso. Los fariseos se escandalizaron cuando Jesús comió con pecadores. Se escandalizaron cuando perdonó a la mujer adúltera. Se escandalizaron cuando recibió a Zaqueo. Se escandalizaron cuando prometió el paraíso a un criminal en sus últimos momentos. La gracia de Dios siempre ha sido escandalosa para los religiosos que piensan que Dios debería operar según sus estándares de justicia. Pero Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, nos recuerdan: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es más compasivo de lo que imaginamos. Su misericordia es más profunda de lo que podemos comprender. Y su capacidad para juzgar el corazón va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver desde fuera. Si estás escuchando esto y en tu mente resuenan pensamientos oscuros, si has contemplado terminar con tu vida, necesito que escuches estas palabras como si fueran las más importantes que oirás jamás. Tu dolor es real, tu lucha es válida, y el hecho de que estés sufriendo no significa que Dios te haya abandonado. La depresión miente. Te dice que el dolor durará para siempre. Te dice que eres una carga, te dice que no hay esperanza, pero esas son mentiras del abismo y hay que llamarlas por su nombre. El Salmo 30, versículo 5 dice: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Tu noche se siente interminable ahora, pero las noches no duran para siempre, aunque mientan diciéndote que sí. Job estuvo en su punto más bajo, deseando no haber nacido, pero al final de su historia fue restaurado. Elías quería morir en el desierto, pero Dios lo levantó y lo usó poderosamente después. David sintió que se ahogaba en las aguas profundas, pero escribió algunos de sus salmos más hermosos después de esos valles oscuros. Tu historia no ha terminado. Este capítulo es doloroso, pero no es el último capítulo. Escúchame bien, buscar ayuda no es falta de fe, es sabiduría. Proverbios capítulo 11, versículo 14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Tomar medicamentos para la depresión no es diferente a tomar insulina para la diabetes. Tu cerebro es un órgano.
puede enfermarse como cualquier otro órgano, y tratarlo médicamente no es señal de debilidad espiritual. Necesitas saber esto. Hay personas capacitadas para ayudarte. Hay profesionales de salud mental que entienden lo que estás atravesando. Hay líneas de ayuda disponibles las 24 horas del día. Hay comunidades de apoyo llenas de personas que han estado donde tú estás ahora y han encontrado el camino de regreso a la luz. En muchos países existen líneas de prevención del suicidio. En Estados Unidos es el 988. En España es el 024. En México es el 800-012-80-24 horas. En Argentina es el 135. En Colombia es el 123. Busca el número de tu país, llama, habla con alguien. No tienes que enfrentar esto solo. De hecho, no deberías enfrentarlo solo. Dios frecuentemente nos sana a través de otros. Él usa médicos, terapeutas, consejeros, amigos, familiares. Permitir que otros te ayuden no es rendirse, es ser valiente. Hay un versículo en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12 que dice: «Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto». No pelees esta batalla solo. Encuentra a alguien en quien confiar, un amigo, un familiar, un pastor, un terapeuta, alguien que pueda caminar contigo a través de este valle oscuro. Y si has intentado suicidarte antes o si luchas con pensamientos suicidas regularmente, quiero que sepas que Dios no está enojado contigo. Él no está frustrado. Él no está contando cuántas veces has fallado. Él está presente en tu dolor, llorando contigo, deseando llevarte en sus brazos. Isaías capítulo 43, versículos 2 y 3 dice: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador». No dice si pasas, dice cuando pases. Dios sabía que habría aguas profundas, sabía que habría fuego, pero prometió estar allí contigo. No te abandona en las aguas, no te deja solo en el fuego. Tu vida tiene propósito, tu presencia importa. El mundo necesita lo que solo tú puedes ofrecer, y aunque ahora no lo veas, hay un futuro esperando por ti que incluye sanidad, restauración y esperanza renovada. No tomes una decisión permanente basándote en sentimientos temporales, porque eso es lo que son, temporales. La química cerebral puede cambiar. Las circunstancias pueden mejorar, el dolor puede disminuir, la esperanza puede regresar. Dale tiempo al tiempo, dale a Dios espacio para obrar, dale a otros la oportunidad de ayudarte y sobre todo, aférrate a la verdad de que eres amado más de lo que puedes imaginar. Si has perdido a un ser querido por suicidio, mi corazón está contigo en este momento. Tu dolor es profundo, complejo y único. La culpa, la confusión, la pregunta interminable de qué hubiera pasado si... Todo esto es parte del duelo por esta pérdida específica. Primero, necesitas saber que no fue tu culpa. No importa cuántas veces revisas mentalmente las últimas conversaciones, buscando señales que pudiste haber perdido. No importa cuánto te preguntas si hiciste o dijiste algo que pudo haber marcado la diferencia. Su decisión no fue tu responsabilidad. Segundo, y esto es crucial, puedes tener esperanza sobre el destino eterno de tu ser querido si ellos habían confiado en Cristo. Los 3 secretos que hemos explorado no son consuelo vacío, son verdades bíblicas sólidas. La salvación nunca dependió de la perfección de tu ser querido, dependió de la perfección de Cristo. Si ellos habían depositado su fe en Él, esa fe no fue aniquilada por un momento de crisis mental devastadora. Juan capítulo 10, versículos 28 y 29, registra las palabras de Jesús: «Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie
las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie incluye ni siquiera la persona misma. La promesa de Cristo es que aquellos que Él sostiene no pueden ser arrebatados de su mano, ni por fuerzas externas, ni por sus propias acciones en momentos de enfermedad mental severa. Esto no minimiza la tragedia. El suicidio sigue siendo devastador, sigue siendo un final que nunca debería haber llegado. Pero no tiene que cargar con la carga adicional de creer que tu ser querido está eternamente perdido. Dios vio su corazón completo, vio su lucha, vio la batalla invisible que peleaban, vio cómo su mente los traicionó en ese momento final. Y en su infinita misericordia y sabiduría, Él juzgó no solo el acto, sino todo el contexto que nosotros no podemos ver. Permítete el duelo. Permítete la ira, la confusión, el dolor, todo eso es válido, pero no añadas culpa innecesaria ni desesperanza teológica a tu carga. Si tu ser querido conocía a Cristo, puedes tener esperanza de volverlos a ver. Hay un versículo hermoso en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Tu dolor no es en vano. Cuando lo proceses, cuando lo trabajes con ayuda profesional y apoyo espiritual, eventualmente estarás en posición de consolar a otros que pasen por pérdidas similares. Tu experiencia, aunque dolorosa, puede convertirse en un ministerio de compasión, pero por ahora, enfócate en tu propia sanidad. Busca grupos de apoyo específicos para sobrevivientes de suicidio. Encuentra un terapeuta especializado en duelo complicado. Permítete sentir lo que necesitas sentir sin juzgarte por ello. Y cuando la culpa intente convencerte de que debiste haber hecho más, recuerda esto: hiciste lo que pudiste con el conocimiento y los recursos que tenías en ese momento. Nadie puede salvar a otra persona por pura fuerza de voluntad. Ni siquiera Jesús pudo salvar a Judas de sí mismo, y Jesús es Dios. Tu ser querido estaba peleando una batalla que tú no podías pelear por ellos. Su enfermedad mental no fue tu responsabilidad. Su decisión no fue tu fallo. Y su destino eterno está en las manos del Dios más misericordioso del universo. La Iglesia necesita cambiar cómo habla sobre este tema. Durante demasiado tiempo hemos operado desde un lugar de miedo y juicio en lugar de compasión y verdad. Hemos evitado el tema pensando que no hablar de ello lo haría desaparecer. Pero el silencio no salva vidas, la mata. Cuando las personas que luchan no sienten que pueden hablar abiertamente sobre sus pensamientos suicidas por miedo al juicio, se aíslan precisamente cuando más necesitan comunidad. Santiago, capítulo 5, versículo 16, nos instruye: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Necesitamos crear espacios donde las personas puedan confesar sus luchas sin temor a ser etiquetados como débiles en la fe. Necesitamos entrenar a nuestros líderes para reconocer señales de advertencia y responder con compasión informada. La Iglesia debería ser el lugar más seguro para hablar sobre salud mental, no el menos seguro. Deberíamos estar a la vanguardia de romper el estigma, no perpetuándolo. Esto significa reconocer que la salud mental es tan importante como la salud física. Significa animar a las personas a buscar ayuda profesional sin hacerlas sentir que están fallando espiritualmente. Significa predicar sobre gracia genuina, no sobre un sistema de méritos disfrazado de cristianismo. Necesitamos predicar la esperanza del Evangelio, que Cristo vino no para los perfectos, sino para los quebrantados,
que su gracia es suficiente para nuestras debilidades, que no hay lugar tan oscuro donde su luz no pueda alcanzar. Mateo capítulo 9, versículos 12 y 13 registra las palabras de Jesús. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Aprended lo que significa. Misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. La iglesia debe ser un hospital para almas heridas, no un museo de santos perfeccionados. Si alguien con una pierna rota puede venir a la iglesia y recibir oración y apoyo, ¿por qué alguien con un cerebro roto debería sentir vergüenza? Necesitamos asociarnos con profesionales de salud mental. Necesitamos tener consejeros profesionales en nuestro equipo pastoral. Necesitamos educar a nuestra congregación sobre síntomas de depresión, ansiedad, trauma y otros trastornos mentales. Y crucialmente, necesitamos cambiar cómo predicamos sobre el suicidio. No como el pecado imperdonable, no con condenación automática, sino con compasión, esperanza y verdad bíblica equilibrada. Podemos reconocer que el suicidio es trágico sin declarar que condena automáticamente al infierno. Podemos llorar la pérdida mientras afirmamos esperanza en la misericordia de Dios. Podemos validar el dolor de los sobrevivientes sin añadir culpa teológica innecesaria. La verdad es que cada vez que predicamos un evangelio que dice «La gracia es suficiente, excepto si cometes este pecado específico», estamos contradiciendo el corazón mismo del evangelio. Estamos diciendo que hay límites a lo que la sangre de Cristo puede cubrir, y eso no es gracia, eso es legalismo. Romanos capítulo 5, versículo 5, dice, «Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». La esperanza del Evangelio no es una esperanza frágil que se rompe ante nuestras fallas más grandes. Es una esperanza fundada en la obra terminada de Cristo, no en nuestra capacidad de mantener un desempeño perfecto hasta nuestro último aliento. Cuando Jesús colgaba en la cruz, en Juan capítulo 19, versículo 30, sus últimas palabras fueron, «Consumado es», tetelestai en griego. Está terminado, está pagado por completo. La obra de salvación estaba completa. No dijo, está casi terminado, ahora depende de ustedes mantenerlo. No dijo, está terminado siempre y cuando no cometan ciertos pecados. Dijo simplemente, consumado es. O creemos que la obra de Cristo es suficiente o no creemos. No hay término medio. Si decimos que su sacrificio cubre todos los pecados excepto este, entonces no es realmente suficiente. Entonces estamos poniendo condiciones a la gracia, y la gracia con condiciones no es gracia. Esto no significa que el suicidio esté bien, no es una aprobación del acto. Es un reconocimiento de que incluso nuestras peores decisiones, tomadas en nuestros momentos más oscuros, no pueden superar la gracia de Dios si hemos confiado en Cristo. Pedro negó a Cristo 3 veces, pero fue restaurado y se convirtió en un pilar de la iglesia primitiva. Tomás dudó de la resurrección, pero Jesús lo recibió de vuelta con paciencia. Los discípulos abandonaron a Jesús en su hora más oscura, pero fueron comisionados para llevar el evangelio al mundo. La Biblia está llena de fracasos redimidos, de personas que fallaron grandemente, pero fueron restauradas completamente. ¿Por qué? Porque la historia nunca ha tratado sobre nuestra perfección. Siempre ha tratado sobre su gracia. Para quienes luchan con pensamientos suicidas, esta esperanza es un ancla. No porque minimiza tu dolor, sino porque te asegura que incluso en tus momentos más oscuros, incluso si tu mente te traiciona, incluso si te sientes completamente perdido, Dios no te ha soltado. Para quienes han perdido a alguien, esta esperanza es consuelo.
no porque borra la tragedia, sino porque te permite confiar en que el Dios de toda misericordia juzgó a tu ser querido con pleno conocimiento de su lucha, de su enfermedad, de su corazón. Y para la Iglesia en general, esta esperanza nos llama a ser más compasivos, más informados, más disponibles para quienes luchan. Nos llama a romper el estigma, a hablar abiertamente sobre salud mental, a crear espacios seguros para la vulnerabilidad. La esperanza cristiana no es optimismo ingenuo, es confianza profunda en el carácter de Dios. Es la certeza de que Él es más bondadoso de lo que podemos imaginar, más misericordioso de lo que merecemos, más fiel de lo que hemos sido. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23 declaran: Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana sus misericordias se renuevan. No importa cuán oscura fue la noche anterior, no importa qué pensamientos atormentaron tu mente, no importa cuán cerca llegaste al borde, sus misericordias son nuevas, su fidelidad permanece, su amor no cambia. Hemos recorrido un camino difícil juntos esta noche. Hemos explorado 3 secretos bíblicos que muchas iglesias no enseñan. Primero, la gracia de Dios es más grande que nuestro último acto. La salvación no depende de cómo morimos, sino de en quién hemos confiado para nuestra redención. Segundo, Dios entiende la diferencia entre pecado intencional y capacidad disminuida por enfermedad mental. Él ve el corazón, conoce la batalla invisible y juzga con perfecta sabiduría y misericordia. Tercero, el juicio de Dios es diferente al nuestro. Él ve lo que nosotros no podemos ver. Entiende lo que nosotros no podemos entender, y su compasión excede infinitamente nuestras expectativas. Ahora, antes de cerrar, quiero orar contigo. Si estás luchando, esta oración es para ti. Si has perdido a alguien, esta oración es para ti. Si simplemente necesitas recordar que Dios es más misericordioso de lo que pensabas, esta oración es para ti. Cerremos los ojos por un momento. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones pesados, pero esperanzados. Algunos de nosotros estamos en el valle más oscuro de nuestra vida. Algunos hemos perdido a quienes amábamos. Algunos simplemente estamos aprendiendo a ver tu gracia de manera más profunda. Te pedimos que toques cada corazón quebrantado que escucha estas palabras. Para quien contempla terminar con su vida, que tu espíritu les hable más fuerte que las mentiras del enemigo. Muéstrales que hay esperanza. Muéstrales que su vida tiene propósito. Conecta con personas que puedan ayudarles a atravesar esta noche oscura. Para quien ha perdido a alguien por suicidio, trae consuelo y paz. Libéralos de culpa innecesaria. Dales la certeza de tu misericordia. Sana las heridas profundas que esta pérdida ha causado. Y eventualmente úsalos para consolar a otros que caminen por este mismo valle. Para todos nosotros, ensancha nuestra comprensión de tu gracia. Haznos más compasivos. Haznos más disponibles. Haznos instrumentos de tu amor en un mundo que desesperadamente lo necesita. En el nombre de Jesús, quien nos amó hasta el fin, oramos. Amén. Si esta enseñanza tocó tu corazón, si encontraste esperanza en estos secretos bíblicos, escribe en los comentarios la palabra esperanza, solo esa palabra. Déjame saber que no estás solo en esta jornada, y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártelo. Puede salvar una vida, puede traer consuelo a un corazón roto, puede cambiar la forma en que alguien ve a Dios. Recuerda, Dios no te explicó todo el sufrimiento, pero se reveló en medio de él. No prometió que la vida sería fácil, pero prometió que nunca te abandonaría. No dijo que entenderías cada batalla, pero aseguró que estaría contigo en cada una. La cruz no fue el fin de la historia de Jesús.
La tumba vacía llegó después. Y para ti, esta noche oscura tampoco es el final. La mañana viene. La sanidad viene. La esperanza se renueva. Yo, el Señor, te he sostenido desde tu nacimiento, te he cargado desde el vientre. Incluso hasta tu vejez seré el mismo, y hasta tus canas te cargaré. Yo lo hice, yo te llevaré, yo te cargaré y te salvaré. Estas son las palabras de Isaías capítulo 46, versículos 3 y 4. Dios te ha cargado, te sigue cargando y te seguirá cargando. Tu peso no es demasiado para Él, tu dolor no es más grande que su compasión, tu lucha no lo ha sorprendido. Él estaba allí cuando naciste, está aquí ahora en tu dolor más profundo, y estará allí en tu mañana, que será más brillante de lo que puedes imaginar desde donde estás parado hoy. No te rindas, no hoy, no esta noche. Dale al mañana una oportunidad de llegar. Dale a Dios espacio para obrar milagros. Dale a tu historia la posibilidad de tener más capítulos hermosos que aún no has vivido, porque Él no ha terminado contigo. Tu historia no ha terminado. El mejor capítulo puede que aún esté por escribirse, y en ese día, cuando mires atrás a esta noche oscura, verás que Él estuvo allí todo el tiempo, sosteniéndote, llorando contigo, peleando por ti, negándose a soltarte, porque ese es quien es Él, no el Dios de nuestras tradiciones religiosas frías, sino el Padre de misericordias, el Dios de toda consolación, el que nunca, nunca, nunca te suelta. Gracia y paz contigo, esta noche y siempre. Amén. Si necesitas ayuda inmediata, busca una línea de prevención del suicidio en tu país o contacta a un profesional de salud mental. Tu vida vale. Tu historia no ha terminado.